Posterior al planteamiento del problema, es necesario justificar la investigación. Por eso, es importante fundamentar o argumentar las razones que motivan el estudio y cuáles serían los beneficios que se derivan del proceso investigativo. Esto se llamaría justificación. La justificación es un ejercicio argumentativo que elabora el investigador en el que sustenta con argumentos convincentes la realización de un estudio. Es decir, en este se señala el por qué y para qué se va a llevar a cabo dicha investigación. Estos juicios razonables deben fundamentarse en la naturaleza, el sentido, el interés que persigue el protocolo de investigación y obviamente unos compromisos académicos, sociales que pueden influir en el comportamiento del problema dentro de un contexto de una comunidad. ¿Cómo se realiza? Se hace de una forma resumida y concreta donde se motiven los valores que se realizan durante la investigación y cómo ellos pueden contribuir frente a un carácter particular, una necesidad profesional o el interés de poder participar en un proceso investigativo por motivación particular del investigador. Además de los objetivos y las preguntas de investigación, es necesario justificar el estudio exponiendo sus razones. En la mayoría de las investigaciones se efectúa con un propósito definido, no se hacen simplemente por capricho de una persona, y este propósito debe ser lo suficientemente fuerte para que justifique su realización. Además, en muchos casos se tiene que explicar el por qué es conveniente llevar a cabo la investigación y cuáles son los beneficios que se derivan de esto, para lo cual se deben responder las siguientes preguntas. ¿Qué se va a realizar en la investigación? ¿Por qué se va a realizar la investigación? ¿Para qué se va a hacer la investigación? ¿Y cómo se va a realizar esta investigación? Los elementos que se deben considerar para una buena elaboración de una justificación son ser preciso en la declaración de intereses, razones de la investigación, soportar la investigación y los recursos para la investigación. Se debe iniciar con un resumen de lo que se quiere hacer, una declaración sobre cómo se quiere desarrollar el protocolo. Luego, si se quiere en un párrafo aparte, redactar el por qué se va a realizar la investigación, explicando claramente las consecuencias del estudio y la importancia que tiene para la comunidad. En otro párrafo se debe fortalecer los argumentos con el fin de convencer al lector de la utilidad e importancia del estudio. Es clave incluir información que dé el valor a ese argumento que se va a plantear. Y finalmente, debería uno proponerse la posibilidad de tratar de responder cómo se va a realizar el estudio. Esa justificación debe incluir información sobre el mismo y los recursos que se queden para realizar la investigación, pero también el valor que va a tener desde el punto de vista del impacto económico, social y cultural si se logra el desarrollo del estudio. Si quisiéramos resumir lo que anteriormente dijimos, podríamos llegar a plantearlo en interrogantes. Necesidad, ayudar a resolver un problema real. Importancia, cuál es su trascendencia para la sociedad y la comunidad en función del problema. Beneficio, se obtendrá algún conocimiento. Esto implica la solución de algún problema de forma práctica. Conveniencia, qué tan conveniente es y para qué serviría el desarrollo de este estudio. Beneficiarios, quiénes se benefician del resultado y de qué modo. ¿Será que solamente podría ser un interés particular? ¿En qué términos se debería realizar una justificación? Se debería considerar su magnitud, su viabilidad, su vulnerabilidad, su factibilidad y su trascendencia. Su magnitud se justifica con el motivo de la investigación en función de la dimensión de los riesgos y los daños de la salud que pudiéramos mitigar. Desde la viabilidad, que esté congruente con las políticas de salud del país, por ejemplo, o de la región. Vulnerabilidad,
la posibilidad de que el planteamiento del problema modifique una conducta o de una solución a un problema. Factibilidad está relacionado con los recursos que se van a utilizar y trascendencia, el impacto final que podemos llegar a tener con el proceso investigativo. Hasta este punto, ¿qué podríamos enunciar? Por lo tanto, la investigación debe realizarse con un propósito definido y no por un capricho de un investigador. El propósito debe ser lo suficientemente fuerte para justificar la investigación y el investigador debe demostrar por qué es conveniente la investigación y cuáles son los beneficios que se obtendrán del mismo. Entonces, un resumen de lo que hemos visto hasta este punto. ¿Y para qué? Para establecer cómo se evaluaría un proceso o cómo se evaluaría una justificación en un protocolo. Entonces, ¿con qué criterios podemos evaluar el valor potencial de una investigación que podríamos simplificar como justificación? Se puede establecer una serie de criterios para evaluar la utilidad de un estudio propuesto. Estos criterios pueden ser flexibles de alguna manera, pero sin embargo siempre se tienen que tener en cuenta. Conveniencia, ¿para qué sirve? Relevancia social, ¿qué alcance social tiene la investigación? Implicaciones prácticas, ¿ayudará a resolver algún problema práctico? Valor teórico, ¿se llenará algún hueco del conocimiento? ¿Se podrán generalizar los resultados a principios más amplios? ¿Ofrecer la posibilidad de una exploración fructífera de algún fenómeno? ¿Puede sugerir ideas, recomendaciones o hipótesis futuras de otros estudios? Utilidad metodológica, ¿puede ayudar a crear un nuevo instrumento para recolectar o analizar datos? ¿Ayudará a la definición de un concepto variable o relación entre variables? ¿Puede lograrse con estas mejoras en la forma de experimentar con una o más variables? ¿Sugiere cómo estudiar más adecuadamente a una población? Es difícil que una investigación pueda responder positivamente a todas estas interrogantes. Algunas veces solo puede cumplir con un solo criterio. Desde luego, una investigación puede ser conveniente por diversos motivos. Tal vez pueda ayudar a resolver un problema social o construir una nueva teoría. Algunos consideran que es relevante y debe ser investigado, por otros que no lo creen posible y necesario. Llega a diferir la opinión de las personas a este respecto. Sin embargo, la justificación o el valor potencial de una investigación puede establecerse a través de muchos criterios que son importantísimos de analizar. Sin embargo, cuando hablamos de justificación, tenemos que entender que la justificación puede ser teórica, práctica o metodológica. En lo práctico, podríamos llegar a simplificar y decirlo como: si la investigación tiene objetivos transformadores en la realidad a corto plazo, ya sea ayudando a reducir, minimizar, abaratar costos o realizando innovaciones incrementales al objetivo del estudio. En lo teórico, en este nivel podríamos llegar a plantear que la investigación se justifica en la medida en que enriquece el conocimiento de una determinada disciplina, sea desde el contexto nacional, local o mundial. Es importante que el propósito genere una reflexión, un debate académico sobre la existencia de algo teórico o de un concepto, lo cual permite en algún momento generar un beneficio potencial de la investigación que se va a desarrollar. En lo metodológico, podríamos plantear que cuando la investigación propone una nueva metodología que puede ser utilizada luego en otras investigaciones similares, ese puede ser el valor potencial o la justificación para hacer una investigación. Quedarían dos adicionales que puede ser una justificación social. Esta depende de los grupos o sectores de la población que pueden beneficiarse directa o indirectamente con los resultados de la investigación, o una justificación individual que se refiere a la importancia o el valor que tendrá la investigación para el investigador. Esta justificación es opcional
y obviamente va a tener que evaluarse desde el punto de vista de las consideraciones y los conflictos de interés que se pueden generar. Un elemento muchas veces no considerado en la justificación de un proyecto de investigación es la viabilidad. La viabilidad debe tomar en cuenta la disponibilidad de los recursos financieros, humanos, equipos y materiales que determinarán en una instancia el desarrollo de la investigación. Es decir, puede llevarse a cabo esta investigación, cuánto tiempo tomará realizarla, cuáles equipos, materiales, personal calificado e infraestructura se requiere para la investigación, qué inversión económica se requiere y si esa inversión justifica el desarrollo de la misma investigación. Estos cuestionamientos son particularmente importantes cuando se sabe de antemano que se dispondrá de pocos recursos para efectuar la investigación. Entonces, la viabilidad de una investigación se puede definir como la factibilidad de la realización de un estudio en cuanto a los recursos disponibles. El planteamiento del problema y la justificación debe culminar con la evaluación del alcance de la investigación. Hay que ser realista. Una pregunta que surgiría sería, ¿se podrá llevar a cabo la investigación en su totalidad? Una segunda pregunta que uno podría formular sería, ¿cuánto tiempo duraría desarrollar el estudio? Y en ese contexto, al final tendríamos que considerar disponibilidad de tiempo, recursos financieros, humanos, equipos y materiales que se van a tener en cuenta. Valoro y entiendo la importancia que tienen estos elementos y digamos que para lograr un buen planteamiento del problema y justificación debe haber una alineación entre el planteamiento del problema y la justificación.